Ok. A ver, Paul Ramos está ahí presente. Sí, profesor, buenos días. ¿Qué Ok, tal? buenos días. Vamos a empezar entonces la reunión de esta semana. No sé si hay algo que quieras comentar, cualquier cosa con relación a la práctica calificada, la vamos a ver dentro de un momento. Pero si hay alguna otra cosa, algún alumno que no rindió la práctica, etcétera, ¿alguna novedad ahí? No, profesor, solo sobre el alumno que le comenté Sí, sí. que tenía un reclamo sobre su nota. Eso es todo. Sí, ok. Muy bien, vamos a empezar entonces esta reunión. A ver, hemos hecho algunas incorporaciones. Vamos a primero mirar esta parte de los anuncios. En la parte de anuncios, lo que tienen ustedes es este resultado, ¿no? Hay un total de... caray, creo que estoy en otro lado. No, está bien. Pero 18 alumnos son ustedes. Sí, está bien. Ok. Muy bien, lo que tienen entonces es dos columnas que hemos creado. Una que tiene que ver con las actividades asincrónicas y la otra es la práctica calificada número 1, ¿no? Hay varios alumnos que han intervenido con micrófono, lo cual me parece muy bien, ¿no? Los otros no han intervenido con micrófono, estoy hablando de las actividades asincrónicas, o sea, de los videos. Y lo que están apreciando ustedes es acá 1, acá 2, acá 3, acá 4, aquí 5 y acá 6 alumnos que simplemente o no están participando de las actividades asincrónicas o su participación es negativa desde el punto de vista académico. ¿Ok? Entonces, acá se ve pues el impacto que tiene sobre los resultados académicos el no participar en las actividades que se tienen que desarrollar en términos prácticos todos los días, una cierta cantidad de tiempo, ¿no? Lo que hemos puesto también aquí es un semáforo, ¿no? Ustedes pueden apreciar el semáforo, ¿no? Entonces, para el semáforo tengo un primer grupo aquí, tengo un segundo grupo aquí y tengo un tercer grupo que es el grupo más grande, ¿no? El grupo más grande. Bueno, el semáforo y semáforo, pues, ¿no? Los que están en verde es el número de alumnos que están viendo ahí, que son 6 estudiantes del total de matriculados en el curso, que son 19, y son los que tienen resultados positivos, ¿no? ¿A qué le estoy llamando yo resultados positivos? Yo no estoy pensando en términos burocráticos, ¿no? Yo estoy pensando en términos prácticos, ¿no? En términos reales, digamos, no burocráticos, ¿no? Mayor igual a 14, ¿no? Eso es verde. Eso es verde, ¿no? Y de otro lado estamos hablando de 11, ¿no? Mayor o igual a 11. Mayor o igual a 11, eso es amarillo, ¿no? Eso es amarillo. Y bueno, el resto es pues menor, ¿no? El menor a 11 es rojo, ¿no? Bueno, si alguien me dice de que 10 es aprobado, bueno, yo no tengo ningún problema con eso. Si él cree que 10 es aprobado, pues que lo siga creyendo. Pero 10 es desaprobado aquí y en cualquier parte del mundo, ¿no? En cualquier parte del mundo. 10 es desaprobado. 10 es la mitad. 10 es la mitad de 20, ¿no? Para cualquier valor de una nota, la mitad es jalado. O sea, no lograste hacer más de la mitad, entonces estás jalado, ¿no? Y lo que tenemos de jalados es una cantidad relativamente grande, ¿no? Esa cantidad es la que ustedes están viendo en este lado de acá. Y una cantidad equivalente es la cantidad de aprobados, pero esos aprobados están incluyendo al grupo que tiene un resultado, digamos, al medio, ¿no? Que está nota 11, nota 12 y nota 13, ¿no? Es nota probatoria
pero tampoco es una buena nota, ¿no? Las buenas notas están en esta parte de acá arriba, 20, 19, 18, 18, 18 y 17. Ahora ustedes pueden apreciar acá algo interesante, que hay una correlación positiva acá. Fíjense, ¿no? No es 20, es 15, ¿no? No es 19, es 17, ¿no? No es 18, es 14. No es 18, es 14. No es 18, es 13. No es 17, es 14, ¿no? Lo cual significa de que tenemos el tema de la evaluación continua como un elemento que es positivo, ¿no? Que hace que los alumnos puedan levantar en realidad sus notas, no porque se les esté ayudando, se les esté dando un bono, sino porque están trabajando, pues, ¿no? Están trabajando. Bueno, esos son los resultados. Dados esos resultados, hacemos un análisis muy, muy simple acá. La nota promedio está en 11, ¿no? Es algo que nos debería de preocupar un poco, ¿no? Esto lo que me está diciendo es que, digamos, la campana de Gauss que tenemos, ¿no? Si yo intento dibujar la campana de Gauss, algo así, entonces la nota 11 está por acá, ¿no? Es la nota promedio, ¿no? La nota mediana está más o menos ahí, ¿no? O sea, cercana está la nota mediana, ¿no? Y la nota de moda está por acá. La desviación estándar la encuentran acá, 5, 6. Y si nosotros dividimos la desviación estándar, esta de acá, entre el promedio, nos da este resultado que es el coeficiente de variabilidad, ¿no? Entonces se ve es el coeficiente de variabilidad, que en realidad lo que nos está diciendo es el tamaño de la homogeneidad, ¿no? Homogeneidad de la población, ¿no? De la población que tenemos y sobre la cual hay que tomar decisiones, ¿no? Entonces el tamaño de la homogeneidad está en 49%, o sea, está a la mitad, ¿no? Quiere decir que la mitad es homogénea, y si la mitad es homogénea, la otra mitad es heterogénea. Y esa heterogeneidad se ve a dos niveles, ¿no? O sea, acá hay un distanciamiento hacia la derecha positivo y acá uno negativo, ¿no? Es decir, si ustedes tienen acá la línea de base, las notas positivas se encuentran acá a la derecha y las notas negativas se encuentran acá a la izquierda, ¿no? Entonces, en estos momentos tengo una población al 50%, promedio es 11,4, la mediana un poco menos, la moda un poco menos. Por ahí están esos tres valores que son, estos se conocen, pues ustedes lo saben mejor que yo, como estadígrafos de tendencia central, ¿no? Son los estadígrafos de tendencia central. Entonces me está dando esos resultados. El coeficiente de variabilidad me dice que tengo una población homogénea a 50%. O sea, hay un 50% de población que es heterogénea. ¿Qué significa heterogénea? Significa de que hay un grupo que está por acá con notas negativas y hay un grupo que está con notas bien altas, ¿no? O sea, estas notas de acá son una distorsión, si se quiere, ¿no? O sea, es un rango superior, ¿no? Al promedio, ¿no? En términos generales me da la impresión de que es un buen resultado, ¿no? En términos generales. No es un resultado excelente, pero es, creo, un buen resultado, ¿no? Muy bien, este es el análisis de la parte de la práctica calificada número 1, que nos ha llevado a los temas de varian 2, varian 3 y varian 4, ¿no es cierto?
y que ahora ya estamos en variante 5, ¿no? Es decir, ahora ya estamos en el tema del óptimo del consumidor. Y a partir de aquí, todo corre. Todo corre. Entonces hay que tener mucha atención a esto, ¿no? A partir de aquí todo corre, ¿no? Entonces la idea es, oye, ¿qué se puede hacer? Oye, ¿qué se quiere hacer? Oye, ¿tienes un indicador de lo que se quiere hacer? Oye, ¿qué es lo que se hace? ¿No? Y a partir de ahora empezamos a correr, pero no estamos corriendo en términos académicos, sino que, dado lo anterior, todo eso empieza a resbalarse. Es como si hubiéramos estado subiendo al pico de una montaña, ¿no? 2, 3, 4, ya llegamos, ¿no? Y ahora empezamos a bajar, pero por el otro lado, ¿no? Y empezamos a bajar y eso viene solo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? De que si varian 5, que es el óptimo del consumidor, que ya está hecho, ¿no? Pasamos ya al tema de varian 6, que es la demanda, ¿no? La demanda es un tema de varian 6. Varian 6. Ya este es un tema de análisis de estática comparativa. Es un tema de análisis de estática comparativa. Entonces, si no hemos trabajado bien las primeras partes, o sea, si esto no está bien trabajado, esto no va a trabajar bien. Y obviamente, al revés, si esto ha corrido bien, y la mitad ha corrido, la mitad ha corrido bien, esto debe correr bastante bien también, ¿no? Cuando terminemos todo lo que corresponde a la parte de la demanda con la idea de la demanda del mercado, vamos a volver a hacer todo igual, todo igual, absolutamente todo igual, y sin embargo todo diferente. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer después es la oferta del mercado. ¿Y qué cosa es la oferta del mercado? Es nuevamente nuestro esquema de curvas de indiferencia, pero que ahora no son curvas de indiferencia, ahora son isocuantas de producción. Nuestro esquema de recta de presupuesto, pero que ahora no son rectas de presupuesto, son rectas de isocosto, ¿no? Y ahí viene no el óptimo del consumidor, que el óptimo del consumidor es alcanzar la curva de indiferencia más alta. En la teoría de la producción no buscamos lo más alto, buscamos lo más bajo. Es decir, es al revés, ¿no? Buscamos la combinación de factores de producción de costos más bajos posibles. Por lo tanto, se llama minimización de costos. Y eso que sería el equivalente al óptimo, entonces lo analizamos en términos de estática comparativa. Y decimos, bueno, ¿qué pasa si cambia el precio del factor? ¿No es cierto? Y hacemos estática comparativa y vemos la oferta de la empresa. Y si tengo la oferta de la empresa, tengo la oferta del mercado con una suma horizontal y se acabó el curso, ¿no? De tal manera que el llamado de atención acá en esta reunión es, fin, ya llegamos hasta aquí. Lo que sigue, si alguien quedó atrasado, tiene que empezar a estudiar fuerte, porque lo demás va a venir por sí solo. Nadie va a correr, pero ya todo lo que viene viene desde atrás. En otras palabras, los temas que siguen, atención acá, los temas que siguen no son compartimentos estancos, ¿ya? No son compartimentos estancos, ¿no? Hay muchos cursos en los cuales uno dice, bueno, el capítulo 1, 2 y 3 van juntos, ¿no? Pero el 4 no tiene que ver nada con el 1, 2, 3, el 5 no tiene nada que ver con los anteriores, el 10 no tiene nada que ver, ahí son compartimentos estancos. Hay un bloque que es separado del otro bloque y es separado del otro bloque. Acá no, ¿no? Acá están absolutamente vinculados, ¿no? Están completamente vinculados en toda la teoría de la demanda. Se desvinculan, pero en el sentido de cambiar de nombre.
de pensarlo al revés, ¿no? Y entra toda la teoría de la producción y costos, ¿no? Y finalmente todo se une en lo que ustedes estudiaron desde el comienzo, que es el equilibrio de un mercado competitivo, ¿no? Y en el siguiente curso van a ver teorías de mercados, de otras estructuras de mercados. Ok, muy bien, tienen eso. Entonces, yo he añadido a las calificaciones, la práctica calificada, las respuestas desarrolladas en pizarra digital con las preguntas de desarrollo, nada más. Las preguntas de desarrollo, las otras no. Las otras tienen que volver a mirarlas ustedes. Si tienen alguna duda, pues preguntar. Bueno, este es el primer punto de mi agenda para el día de hoy. El segundo punto para mi agenda del día de hoy lo encuentran ustedes acá. Si ustedes miran aquí, ¿no? Hemos añadido para ustedes este enlace, ¿no? Los foros de discusión que antes no teníamos. Y esto es gracias a las aportaciones de ustedes mismos, ¿no? Entonces hemos hecho ese añadido, y ese añadido ya debe estar funcionando. Entonces, cuando ustedes entran desde su plataforma a foro de discusión, lo que encuentran es varianza y la demanda, ¿no? Disponible, dice, hasta el 15 de mayo a las 12 de la noche, ¿no? Entonces, varianza y la demanda, ustedes entran acá, y lo único que hemos hecho es colocar una provocación, ¿no? Dice en esta provocación, dice, asuma alguna función de utilidad, ¿no? Asuma alguna función de utilidad. Puede ser una doble, sustitutos perfectos, complementarios perfectos, cuasi lineales, etc., ¿no? Y asuma, dice, la correspondiente recta de presupuesto. Entonces, si tienen ambas cosas, bueno, lo que les estamos diciendo es, oye, ¿cuál es el óptimo del consumidor? Tienes que incorporar 2 o 3 ejercicios, ¿no?, de estática comparativa cambiando el ingreso del consumidor, ¿no? Es decir, tienes un óptimo del consumidor, dado los precios, dado el ingreso, dada la función de utilidad. Ya tienes el óptimo del consumidor, te salió 10 unidades para X, 20 unidades para Y, por ejemplo, ¿no? Ahora te estamos diciendo, oye, haz ejercicio de estática comparativa. ¿Qué pasa si el ingreso ya no es como era 100, sino 120, y si es 80, ¿no? ¿Qué pasa y a qué conclusiones llegas, ¿no? Eso es estática comparativa, ¿no? La otra estática comparativa es, oye, ahora cámbiame el precio de X, ¿no? A ver qué pasa. La otra es, cámbiame el precio de Y, ¿no? Ojo con esto, lo que estamos diciendo acá es lo siguiente, ¿no? De que la cantidad óptima del bien X, es una función del precio del bien X, voy a ponerlo así, del precio del bien X, del precio del bien Y y del ingreso, M de Moore, ¿no? Y del ingreso. Eso quiere decir de que mis ejercicios de estática comparativa son los normales, ver la demanda de X cuando cambia el precio de X. Pero también puedo ver qué es lo que pasa con el óptimo de X si cambia el precio de Y. Ahí me dirán ustedes, no pasa nada, o sí pasa, y en qué dirección pasa. O ver si cambia X, cuál es el óptimo de X si cambia el ingreso. Si aumenta el ingreso, disminuye el ingreso, ¿no? Entonces, esos son los ejercicios de estática comparativa que ustedes deberían empezar a realizar. Primero es el obvio, ¿no? Primero es el obvio. Después es otro que es menos obvio, ¿no? Si otro bien cambia de precio, ¿qué pasará con la cantidad que yo demando de X, por ejemplo? O si cambia el ingreso. En el primer caso, en este primer caso, ustedes están ante una situación ya conocida, ¿no? Ya conocida, es decir, ustedes lo que tienen es una recta de presupuesto
y tienen pues su curva de indiferencia, perdón, tienen su curva de indiferencia, ¿no? Y saben ustedes dónde está el óptimo del consumidor. Saben dónde está el óptimo del consumidor. Cuando hagan estática comparativa con el precio de X, ¿no? Entonces X está acá, ahí está X. Si el precio de X cambia, ¿no? Por ejemplo, si el precio de X aumenta, entonces la recta de presupuesto pivota hacia acá. Y si baja, pivota hacia afuera. Y si el resultado es encontrar otro óptimo, por ejemplo, acá, y otro óptimo, por ejemplo, acá, nos va a interesar saber cuál es esta función que une a los óptimos. ¿Cuál sería esa función que une a los óptimos? ¿Cuál sería esa, ¿no? Y eso va a ser interesante porque nos va a llevar a algo que ustedes estudiaron al comienzo de iniciar su carrera, ¿no? Donde ustedes tenían el precio aquí, ¿cierto? Tienen el precio ahí y tenían la cantidad del bien aquí. ¿Y qué cosa es lo que les salía? Les salía la famosa curva de demanda, ¿no? Voy a poner una de este tipo, una curva de demanda. Esa curva de demanda ahora resulta que está vinculada o vinculada con esta función de acá, con esta función de acá. Esa curva de demanda lo que les está diciendo es que cada punto de la curva de demanda, en este caso para X, son óptimos. Entonces, cualquier punto que yo ubique acá en una curva de demanda, que ya ustedes la conocieron antes, en su primer curso, eso es una cantidad óptima. Y ahora se estaría demostrando que esa cantidad es óptima, ¿no? Entonces, ¿qué es la función de demanda? La función de demanda es simplemente el locus geométrico, las combinaciones de bienes en términos de una función geométrica, de las cantidades óptimas del bien X frente a cambios en el precio de X, ¿no? Pero ahí solamente habíamos hecho esto, fíjense. Allí solamente habríamos hecho esto. Todavía me falta. Oye, si cambia el precio de Y, ¿qué le pasa a X? Y si cambia el ingreso, ¿qué le pasa a X? Y si cambia el precio de X, el precio de Y y el ingreso, ¿qué le pasa a X, ¿no? Ya se pone algo más complicado. Por esas razones les estamos poniendo acá, analicen, ¿no? Encuentre la demanda de X y cambia el precio de X, la demanda de Y si cambia el precio de Y, la demanda de X si cambia el ingreso, la demanda de Y si cambia el ingreso, ¿no? Hay muchas combinaciones ahí, pero la lógica es una sola, todos son óptimos. Y son, ¿cuál es el nuevo óptimo dado que cambió esto? Análisis de estática comparativa. ¿Ok? Entonces, ese análisis de estática comparativa lo van a ver ustedes acá en su foro, les trabajan su foro, ¿no? Y van a tener muchas posibilidades de intercambiar entre ustedes, ¿no? Ojo, el foro ha sido configurado de la siguiente manera. Ustedes entran, ven esto, ven ese enlace que dice responder, y atención, fíjense, si es que ya 10 han respondido, y ustedes entran, ustedes no pueden ver lo que los otros 10 han escrito si es que ustedes no escriben primero. ¿De acuerdo? O sea, esto no es red social. No, uno lee lo que otros han escrito y uno añade un comentario, ¿no es cierto? Acá no. Se puede hacer, pero yo lo he configurado de esa manera. O sea, lo he configurado para que, si ustedes tienen eso, no tienen que responder todo, ¿ah? Ustedes pueden coger simplemente el óptimo del consumidor y, bueno, ponen algo ahí. Ponen algo ahí, ponen un dibujo, ponen un audio, ponen un video, bueno, ya ustedes ven qué hacen ahí. ¿De acuerdo? Y una vez que lo han hecho, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, se les ha ocurrido
responder, bueno, oye, el óptimo del consumidor, ya. Entonces, bueno, voy a utilizar la función de utilidad U es igual a X por Y, ¿no? Y voy a decir de que M es 100, X es 15, Y es, el precio de X es 15 y el precio de Y es 20, ¿de acuerdo? Y hallo el óptimo del consumidor y lo pego ahí, ¿no? Y después resulta de que al hacerlo, ustedes recién van a ver lo que han hecho otros 10, o otros que ya habían entrado ahí, ¿no? Y entonces ven y empiezan a interactuar ya entre ustedes. ¿Ok? Esa es la idea. Ese es el segundo punto. Antes de pasar al tercer punto, una mirada al tercer punto que quería mostrarles a ustedes, que es este de acá, la parte de la demanda, ¿no? Estamos ya acá en la demanda. Entonces, este es un capítulo que recién se ha abierto, ¿no? Como siempre, lo que tiene, pues, es el capítulo del libro, las diapositivas del libro, ¿no? Esta parte de acá les va a medir ustedes, atención con los acrónimos, ¿ya? Atención con los acrónimos, ¿no? La curva precio-consumo. Curva precio-consumo, ¿no? ¿Qué es la curva precio-consumo? Es la curva que reúne las condiciones óptimas de los bienes X e Y cuando el precio de uno de los bienes cambia. Esa es la curva precio-consumo. El otro acrónimo es la curva de demanda ordinaria. La curva de demanda ordinaria es simplemente la función de demanda, ¿no? Es la curva de demanda ordinaria. La siguiente es la curva de ingreso-consumo, ¿no? ¿Qué es la curva ingreso-consumo? Es la curva que muestra las combinaciones óptimas de los bienes X e Y cuando cambia el ingreso. La curva precio-consumo es cuando cambia el precio, ¿no? Para decirlo en breve, solo en breve, es si ustedes tienen la situación así, este es el óptimo del consumidor y asumimos preferencias regulares, entonces la curva, una curva como la que voy a dibujar acá, una curva como esta, ¿no? Se va a llamar curva precio-consumo, curva precio-consumo, si estamos hablando de que reúne a todas las combinaciones óptimas, a todas las combinaciones óptimas, o sea, esta reúne todas las combinaciones óptimas cuando el precio de uno de los bienes está cambiando. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner acá X, ¿no? Entonces, es la curva precio-consumo de X. Quiere decir de que también hay la curva precio-consumo de Y, ¿no? Es decir, reúne todas las combinaciones óptimas de ambos bienes, cuando el precio de X cambia. Si fuera la curva de precio-consumo, curva precio-consumo de Y, es la curva que reúne todas las combinaciones óptimas de ambos bienes cuando el precio de Y cambia, ¿no? Y entonces ustedes están en condiciones de pasar de esa curva, voy a quitar esto, ay Dios, no debía hacer eso, ahí está. Lo que quería era cambiar simplemente el tamaño del grosor, ¿no? Entonces, si ahora yo coloco, por ejemplo, el precio de X acá, el precio de X en el eje vertical y X en el eje horizontal, entonces yo puedo dibujar ahora una gráfica, ¿no? Como esta de acá, ¿no? Y esta gráfica es la curva de demanda ordinaria. Esta es la curva
de demanda ordinaria. ¿Ok? Que reúne todas las combinaciones que son óptimas de X cuando cambia el precio de X. Entonces lo que acaban de ver es esto de acá y esto de acá. ¿Qué es la curva ingreso-consumo? Es cuando acá, en este lado de acá, es cuando en este lado de acá no cambia el precio de X, sino cambia el ingreso. Entonces tienen una curva ingreso-consumo. Ahí tienen una curva ingreso-consumo, que es solo una, porque solamente hay un ingreso. Cuando cambia el precio, hay dos, es cambia el precio de X o cambia el precio de Y, ¿no? Y eso les va a llevar también a mover esto de acá, ¿no? Y esto de acá se va a conocer como la curva de Engels. Esto se va a conocer como la curva de Engels, ¿no? Y la curva de Engels es esta de acá. Esta es la curva de Engels. En fin, bueno, ahí tienen todo eso en este capítulo que está abierto, que yo no lo estoy cerrando, está abierto, les estoy mostrando las cosas que hay. Hay un mapa, etcétera, y acá he colocado el mapa con el que van a trabajar ustedes la parte asincrónica, ¿no? El mapa ya está terminado, lo que todavía no está terminado es la parte de los videos y las preguntas de los videos, que debo tenerlos listos probablemente hoy en la noche, ¿no? Entonces, esto tiene, diablos, acá me he equivocado, he colocado otra cosa. Este no es, hay un error ahí, ya lo voy a corregir. Hay un error ahí. ¿Qué pasó acá? Sí, he colocado otra cosa. He colocado otra cosa. A ver si lo podemos mirar un momentito. A ver, por error he colocado eso cuando he debido colocar esto otro. A ver, voy a dejar de compartir pantalla y voy a pasar a esta otra pantalla. ¿Sí? ¿Me confirman si ven esto? Sí, se ve. Ok, bueno, acá tienen una clasificación de bienes, acá está la estática comparativa, ¿no? Cambios en el ingreso, con los gráficos, etcétera, ¿no? Entonces, por un error he colocado el otro, tienen la parte de bienes ordinarios, bienes Giffen, curva de precio compensada, curva de precio-consumo, curva de demanda ordinaria, curva de ingreso-consumo, curva de Engels, ya está todo armado para bienes cuasi lineales, etcétera, ¿no? En fin, todo eso ya está abierto, todo eso ya está abierto y repito, la parte de los videos con las preguntas la van a ver probablemente en la noche, ¿no? Ok, ese es todo el plan de trabajo, ¿no? Para básicamente esta semana. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes. Yo voy a